parte que tengo que grabar, el cómo crearse la cuenta y el cómo seguir el paso a paso lo voy a explicar al tiro. En primer lugar, los componentes. Los componentes con los que vamos a trabajar son 5. La placa de Arduino, que ya la vimos, que es básicamente donde está toda la inteligencia, entre comillas, los circuitos, los algoritmos, todo lo que es software embebido. Software embebido se conoce al software que va como pegado a un componente de hardware. Porque, por ejemplo, los sistemas operativos de Windows, Mac, Linux y todo eso no están embebidos a los componentes, porque ustedes pueden pescar un computador Windows e instalarle Linux. Entonces lo pueden cambiar. Por otro lado, hay componentes que ustedes no le pueden cambiar los sistemas con los que están trabajando. Por ejemplo, el sistema operativo de un refrigerador, de los refrigeradores que tienen sensores. Ni siquiera los más modernos, los un poquitito más antiguos, hace 5 años. Esos refrigeradores vienen con un sistema operativo, vienen con un software que trabaja, pero ustedes no pueden cambiarlo, eso viene pegado. Entonces aquí ocurre lo mismo. El software con el que ustedes trabajan, que es el de Arduino, viene embebido con la placa. Es decir, no hay placa, no hay trabajo. Importante. Y me están mordiendo un pie. Así que si de repente se me sale un improperio, es porque me están mordiendo un pie. Las luces, que como les dije en la clase anterior, tienen su maña, que en este caso es pegar tal cual el circuito que está acá abajo cuando empiecen a trabajar con las luces, pero tienen la mañita de que tienen una pata más larga y una pata más corta. Y esto no es porque sí. Estas patas largas y patas cortas corresponden una al ánodo y otra al cátodo. Ustedes probablemente tienen el conocimiento más fresco y saben que los ánodos y los cátodos significan que tienen cargas eléctricas diferentes, una es positiva mientras que la otra es negativa. Entonces, hay reglas que seguir en estos circuitos. La resistencia es por donde entra la corriente, es decir, la corriente sale del circuito, llega a la resistencia, la disminuye para que pueda llegar a la LED perfectamente, la disminuye y entra por la pata larga, por la pata que está dobladita. Y luego el resto de energía, porque tiene que botarlo, tiene que ser un circuito, tiene que correr la energía, porque si no, no va a partir desde acá. El resto vuelve hacia la Tierra, hacia el GND. Esa es la estructura que tiene que tener una luz. Y en realidad la mayoría de los componentes de Arduino. La energía tiene que pasar por la resistencia para que no le pegue todo el golpe, porque aquí en Tinkercad no va a pasar nada. En Tinkercad va a encender y bien. Pero fuera de Tinkercad, si trabajamos con herramientas reales, si ustedes trabajan en un futuro con herramientas reales y no le ponen resistencia, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Que se queme? Efectivamente. Y ha ocurrido mucho que estudiantes, por no seguir las indicaciones de utilizar las resistencias, queman LEDs. Y los LEDs son baratos, si la bolsa sale como Luca y trae caleta. Pero no es la idea de que anden quemando componentes, porque puede ser un LED como puede ser un servomotor, y los servomotores son más. Entonces, es importante las resistencias para entender que la corriente no puede pasar todo de golpe, sino que tiene que disminuir a través del componente. Pero eso ya lo van a ver sufrir en Física 2, así que no voy a entrar mucho en detalle. El tema de las LEDs, como les dije, tiene una pata más larga, la otra más corta, una es el cátodo y otra el ánodo. Afortunadamente, Tinkercad, si uno pone el mouse encima, les dice cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. El ánodo va conectado directamente de la energía que viene desde aquí hacia la resistencia, hacia la LED, y el cátodo va de vuelta hacia la Tierra, tal como lo vemos en los circuitos que están más abajo que van a ir así. La resistencia que tienen que trabajar es de 220 ohms, que ustedes la toman, la pueden girar con el botoncito de acá, y para cambiarle el voltaje, amperaje, potencia, bueno, la resistencia, simplemente lo escriben acá, 220 ohms o ohmios, como ustedes prefieren. Y listo, esta resistencia es de 220. Y hay que destacar que la resistencia cambia de luz, cambia de color, según cómo nosotros tengamos los valores. Esto es curioso, porque es como funcionan en la realidad. En la realidad, para diferenciar la resistencia, vienen específicamente con colores distintos, que son un estándar internacional. Entonces, dependiendo del color, si se dan cuenta, estaba cambiando. Y para que estén seguros de que está buena, tiene que ser rojo, rojo, café, y esta línea que se mantiene. La placa, que es donde ustedes van a hacer la conexión de todos los componentes, como vemos acá abajo, ¿cierto? Aquí está la plaquita. Porque esto en la vida real ahorra el tener que estar soldando. Y aquí es bastante cómoda la plaquita, porque la plaquita en cuestión nos permite a nosotros ir viendo cómo se distribuye la corriente. La corriente aquí va en horizontal, ¿cierto? Mientras que acá va en vertical. Y aquí podemos, para generar los cables, desde donde ustedes quieran un cable, simplemente clic
hacen otros clics, o sea, clic izquierdo siempre y van generando los dobleces en los cables para que quede ordenadito. Y después lo conectan donde lo necesitan. No hagan esto, sí, por favor. Que yo sea idiota no implica que ustedes tengan que ser idiotas. Conmigo basta, como uno por sala. Entonces, la placa nos va a servir para eso, para poder simular las conexiones y todo lo que tiene que ver con el circuito. Y los cables, ya los vimos, los cables conectan cosas. Dicho eso, bueno, tienen que seguir el tutorial de Tinkercad, cómo crearse una cuenta personal, que está el paso a paso, y cómo activar el código que tiene que estar solo en texto. Dicho eso, ¿hay alguna consulta antes de que nos mande a su sala a trabajar? Hay que destacar que yo voy a andar dando vueltas entre las dos salas. Si ustedes necesitan algo, me levantan la mano, hay un botón para pedir ayuda y igual voy a estar cada 5 minutos cambiando de sala. Así que van a estar vigiladísimos. Dicho eso, ¿hay alguna consulta? No, profe. Ok, gracias. Estamos con esto tampoco. Entonces, vamos a comenzar. Voy a crear las salas. Van a irse dos por sala, porque van a ser dos salas. Dos. Y a trabajar, no. Cualquier consulta que vayan teniendo, cualquier duda, me van avisando y yo me voy dando vuelta entre las salas y vamos mirando dudas y resolviendo consultas y todo lo que vaya surgiendo. Eso. Y los voy a llamar de vuelta como a las 8:30 más o menos. Así que tienen una horita, horita y algo. A trabajar. Diego Rojas con María José y Claudio con Claudio. Podría ser el típico chiste, profe, Claudio al cuadrado. Ajajaja. No.
¿Está? Y ahora sí. Bueno, lo primero es que yo con mis superpoderes de profe pongo todos los códigos hechos en el mismo porque me da pereza hacerlos por separado. Pero es lo mismo. El primer código, ambos grupos se dieron cuenta que era el que venía por defecto. Esto se hacía porque antes no trabajábamos con esto, sino que trabajábamos con placas de verdad. ¿Y cómo funciona? Bueno, si lo iniciamos, lo que hace es encender la luz de acá abajo, ¿cierto? Esta luz chiquitita que está aquí, la enciende y la apaga. ¿Y por qué se ocupa este código? Nosotros, cuando hablábamos en RG, nosotros hablábamos de variables, ¿cierto? Las variables son capaces de almacenar algo, almacenar un número, almacenar una posición, almacenar un dato de información. Hasta ahí, ¿los cuatro me entienden? Antes de meterme con lo que es Arduino, ¿me entienden lo que es una variable? Sí, profe. ¿Clarito, clarito? Ya. Entonces, basado en eso, esto de acá no es nada más que una variable interna de Arduino. Arduino tiene sus propias variables internas. Y todos los lenguajes de programación en realidad tienen sus propias variables internas que están guardadas. En este caso, let built-in, si nosotros lo tomamos y lo llevamos al traductor, lo separamos, significa let incorporado. Solo que está junto porque, como les dije anteriormente, los lenguajes de programación no admiten variables con espacios. Se me perdió el circuito. Eso me pega a mí. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el LED incorporado, la variable que se asocia al LED incorporado, que no es nada más que apuntar un número y decirle, oye, el puerto número tanto va a ser una salida. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el LED va a ser una salida. ¿Y a través de qué? Del método, que vamos a explicar después qué son los métodos de la siguiente clase, pin mode, es decir, el modo del pin. Yo estoy diciendo que el pin va a ser el modo salida y en específico el pin del LED que viene incorporado. Una vez que yo digo que el LED incorporado va a ser una salida, le digo, oye, escríbeme en el LED alto. ¿Qué significa escribir alto? Significa encender, traducido a idioma, lenguaje de programación a persona. Y mientras tanto, el low significa apagar. Entonces, por eso se enciende y se apaga, porque uno lo pone en high y uno no pone en low. Me preguntaron en uno de los dos grupos qué significa el punto y coma. El punto y coma es súper importante porque aparte, o sea, fuera de las estructuras de control, es decir, los ciclos, las condiciones, y lo que son estos de acá, que son funciones y métodos que vamos a ver después, todo el resto de cosas llevan punto y coma para indicar que se termina la instrucción, que termina esa línea de código. Las líneas de código terminan con punto y coma, sí o sí. Se dan cuenta, todas las líneas de código terminan con punto y coma. Todas. Y vamos a mirar cuando habilite los otros, que todo termina con punto y coma. ¿Ya? Eso significa el punto y coma, termina la instrucción. Entonces, nosotros... Profe, ¿eso en todos los códigos, en todos los lenguajes? No, no en todos los lenguajes. Los lenguajes que son un poquito más estructurados, sí. Java, C++, JavaScript, PHP, MATLAB creo que igual trabaja con punto y coma, pero no me acuerdo bien, así que ahí me estaría pegando un carril. Pero hay otros lenguajes que son un poquito más flexibles como Python, que trabajan sin la necesidad de estar leseando con los puntos y coma. Pero yo recomiendo siempre que uno está aprendiendo a trabajar con lenguajes que sí lo incorporen, porque sirve para acostumbrarse a escribir. Que nos sirva como guía. Oye, aquí termina la instrucción. Porque si no, la gente se empieza a acostumbrar a escribir mal y después cuando pescan otro lenguaje de programación un poquito más serio, o sea, no serio, sino que un poquito más estructurado, se complican caleta. Entonces, me fui por la rama, pero respondiendo a la pregunta, depende del lenguaje a lenguaje. Una vez que encendemos la luz, nosotros pasamos al siguiente paso, que es el delay. El delay es esperar, de hecho, demora, en este caso. Si lo llevamos al español. ¿Demora de cuánto? De 1000 milisegundos. Dice, espera por 1000 milisegundos. Es decir, un segundo. Los tiempos acá en los delays se demoran 1000 milisegundos, o sea, los toman en milisegundos, porque igual los podría hacer en segundos y no habría problema con eso. ¿Cuál es el problema que nosotros detectaríamos? ¿Ustedes logran reconocer que la luz se está encendiendo? ¿Lo logran ver? ¿Alguien me puede decir, sí, la luz se está encendiendo y se está apagando? No, ¿cierto? Yo creo que no es necesario. Bueno, la luz se está encendiendo por un milisegundo y apagando inmediatamente. Entonces, es tan rápido que nuestro ojo no es capaz de detectarlo. Y esto lo podemos ver si vamos ampliando los tiempos. Si vamos ampliando los tiempos, esto va a cambiar. Bueno, aquí todavía no lo podemos ver, pero si ya lo ampliamos a 100 milisegundos, aquí estoy encendiendo el otro LED.
claramente no lo íbamos a ver. Aquí está encendiéndose, pero no se alcanza a ver que se apague. Si lo cambiamos a 10, ¿se dan cuenta? La vez pasada lográbamos ver un leve titilar. Ahora la luz no se apaga. Y si le ponemos delay 1, para nosotros está siempre encendido. Pero esto está titilando, está apagando, encendiendo, apagando, encendiendo. Solo que el tiempo es tan lento que no se alcanza a ver la animación del apagado. Entonces, por eso es importante siempre manejar tiempos de espera apropiados. Y una vez que se espera los 1000 milisegundos, la luz se apaga y listo. Termina el primer programa. Ninguno tuvo problemas con esto, pero van a tener problemas entendiendo el código. ¿Qué es void setup? ¿Qué es void loop? Lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora existen y ya está. Porque si no los voy a marear mucho. Vamos a comentar esto. Para comentar muchas líneas de código, slash asterisco, y se cierra con asterisco slash. Entonces ahora todo esto de aquí está comentado. Que esté comentado significa, recuerden, que el lenguaje de programación se lo salta al ejecutarlo. Ahora borramos y tenemos el siguiente código. El siguiente código tenía una estructura bastante similar, lo único que cambiaba era el hecho de que escribíamos define led 8. Define en inglés es definir. Es decir, estamos definiendo la variable led con un 8. Y si se dan cuenta en el tercer ejemplo, vamos a hacer la comparación al tiro. Si hacemos lo mismo, es decir, esto de acá es lo mismo que aquí. Define led 8 es lo mismo que decir que int, es decir, una variable de tipo entero, porque aquí tenemos que especificar los tipos de variables, se va a llamar led y va a contener un 8. Estas dos cosas hacen la misma instrucción y lo podemos ver. Vamos a borrar una, vamos a ejecutar, vamos a ver cómo la luz se apaga y se encienda. Vamos a pegar la otra, vamos a comentar esta, vamos a inicializar y vamos a ver cómo la luz se apaga y se enciende. Pero para que vean que una de las dos como mínimo es necesario, si yo comento las dos, esto me tira un error. Entonces, estas dos líneas de código hacen exactamente lo mismo. Los dos se encargan de decir, oye, el LED, o sea, la variable LED tiene un 8 guardado. Eso simplemente. No es que estemos diciendo, el LED se conecta al puerto 8. Simplemente estamos diciendo, oye, LED 8, LED igual 8. LED es una variable, la variable contiene un número. Ahora, Arduino puede interpretar eso como que se refiere al puerto 8 cuando nosotros ocupamos el digital write, que significa escritura digital, como ya lo vimos antes, que permite modificar el valor a elevado, encendido, o bajo, apagado. Entonces, esto es capaz de interpretar que si yo le paso un 8, es decir, le paso el LED, es capaz de interpretar que me refiero al puerto D8, que podemos ver que se llama D8, que le ponemos el mouse encima aparece, y es capaz de encender la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo acá un 8 y acá un 8 y yo borro, bueno, comento el LED, le pongo el 8 también acá porque tiene que ir a los tres lados, y lo ejecuto, obtenemos el mismo resultado, porque el LED no tiene nada más que un 8 adentro. Entonces ustedes me van a decir, pero profe, entonces, ¿para qué estamos creando una variable para guardar un número? Porque cuando estemos trabajando con 4 luces, con 5 luces, es un cacho estarse acordando, ay, no, era el 2, era el 3, era el 7. Es más fácil acordarse amarillo, rojo, verde, azul, morado. Es más fácil asociarlo para nosotros con palabras que con números, porque siempre se nos termina olvidando porque la memoria es súper frágil. ¿Ya? Y dentro de esto, ¿qué es lo que hace? Creamos la variable LED, es decir, LED adentro tiene un 8, el LED le decimos que va a ser una salida, si se dan cuenta lo mismo de arriba, solo que con la variable LED en vez de con la variable de LED incorporada. Y una vez que le decimos, oye, esto va a ser una salida, le decimos, oye, ponme el LED en alto, por favor. Esperemos un segundo. Ponme el LED en bajo. Tú le estás diciendo, oye, enciende, espera, apaga. Espera. Enciende, espera, apaga, espera. LED en alto, delay. LED en bajo, delay. ¿Ya? Y encendemos y podemos ver que funciona sin mayores problemas. Hasta aquí, dudas antes de pasar al más complejo de los tres. Algo que no quede claro. Consulten, consulten, consulten. ¿O está todo claro o están variadísimos? Profe, después nosotros vamos a tener que inventar cosas así. Sí, po. Pero tranquilos, porque no se van a tener que aprender el código de memoria. Porque para eso está en el campus la otra guía. Está, ponte, no, está.
apuntes básicos de Regia Arduino que les dice cómo escribir cada una de las cosas y aparte ustedes pueden en las evaluaciones ocupar los ejercicios que han resuelto anteriormente y por eso es importante hacer la tarea. Pero sí, después ustedes van a crear cosas como esta, inclusive mucho más complejas. ¿Ya? Ah, ya. Pero a su tiempo, vamos con calma, nos quedan todavía como 10 semanas de semestre, así que tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Alguna otra consulta antes de pasar al último? ¿No? Bueno. Hacemos el último entonces. Quitemos los comentarios. Bueno, comentemos esto de acá. Y descomentemos esto de acá. Comentemos. Y sacamos. Esto, si se dan cuenta, escalaba en por ya harto. Teníamos hartas variables acá con nombres raros. El setup y el loop que siempre tienen que estar, si se dan cuenta, es como una constante que está el setup y está el loop. Después vamos a ver por qué, pero esto tiene que estar siempre. Esto de aquí, lo de adentro puede variar. Lo mismo, lo de adentro acá puede variar, de hecho acá varía bastante. Pero esto, con su respectivo corchetito de cierre, tiene que ir siempre. Esto de aquí con su respectivo corchetito de cierre. Esto de apertura, esto es cierre. Vamos viendo por partes. Estos de acá, estas tres son variables. Ya vimos que esto es una variable que se llama LED y que contiene un 8. ¿Qué significa int? Como está en la guía de apuntes rápidos que está acá, int significa que es un dato de tipo entero. Ahí está. Int rojo, variable de tipo entero, llamada rojo y con valor 3. Llevado acá, es una variable de tipo entero, llamada LED y que contiene un 8. ¿Qué significa que sea de tipo entero? Tal como los números, un número entero es un número que no contiene decimal. Que puede ir desde el menos infinito hasta el más infinito con el 0 incluido. Luego tenemos una variable que se llama receiveChar, sí, para que no se asusten. receiveChar. No, digámoslo completo, porque char es una abreviación de character. Character corresponde a character, en este caso, que diga persona, o sea, diga personaje. Esto hace referencia a un carácter. ¿Qué es un carácter? Un carácter en lenguajes de programación es una letra. Una sola letra. Por eso nosotros después le entregamos una C y con esa se enciende. Porque estamos recibiendo una letra y la estamos guardando aquí, en la variable receiveChar, que se podría llamar carácter recibido, como se podría llamar alcachofa. Recuerden que los nombres de las variables no necesariamente son representativos de lo que hay adentro. Idealmente sí, pero no es necesario. En este caso se llama carácter recibido porque va a guardar el carácter que reciba. Y luego tenemos otra variable que se llama boolean new data, en este caso podríamos ponerle bool para que quede en moradito, que es una abreviación de boolean, new data false. ¿Qué es un dato booleano? Un dato booleano es lo que conocemos como una bandera, como un interruptor. Los datos booleanos pueden tener dos estados, verdadero o falso. Es decir, yo puedo guardar un cierto o un falso. No existen otras opciones, no existe otro tipo de dato que se pueda guardar dentro de una variable de tipo booleano. Por lo mismo que estamos guardando un falso. Y cuando ingreso un dato, es decir, cuando hacemos lectura, esto cambia a un verdadero. Es decir, guardamos un verdadero acá adentro. ¿Ya? Ese es el gran detalle. Los caracteres pueden guardar cualquier letra, pero solo una. Perdí el chat. Los caracteres pueden guardar cualquier letra, pero solo una. Los enteros pueden guardar cualquier número, pero solo uno. Que puede tener un tamaño enorme. Esto podría ser 900.747. Pero no tenemos tantos puertos, por eso guardamos un 8. Que podría ser de un 0 a un 13. Oh, un detalle importante, añadir. Bueno, si yo inicio esta simulación, obviamente, y escribo acá la C, esto se va a encender. Como pueden ver allá. Un detalle importante es que a un grupo de evasores hay que ser consecuente con esto. Es decir, si yo tengo esto conectado al 8, mi variable es 8. Si yo lo conecto al 3, mi variable tiene que ser 3. Tengo que ser súper consecuente. Y funciona de la misma manera. ¿Ven? Esto funciona bien. Pero si yo esto lo dejo en 8 y esto está conectado en 3, al tratar de encenderlo no me va a tirar error, pero no va a hacer nada. Porque está enviando señal por el 8, pero en el 8 no hay nada. Entonces, ese es el peor error. El error que existe, pero que no le dice qué es. Y que siempre está asociado a este tipo de cosas. A que si yo tengo un 8 acá, tengo que estar conectado al 8.
Ahí traten de no usar ni el 0 ni el 1 porque traen corriente propia. Estos son para otro tipo de trabajos que son futuros. O sea, ni siquiera los van a ver ustedes, pero estos son para otro tipo de trabajo. Entonces, consecuente con eso, si acá es un 8, acá es un 8. Si acá es un 9, acá es un 9. Entonces, por eso aquí el 8 está aquí porque tiene una razón de ser, porque está conectado al puerto 8. Es decir, estamos siendo consecuentes. Si estuviera conectado a otro lado, tendría otro número. Pero tiene que ser igual en ambos lados, porque si no, nosotros le estamos diciendo, oye, por el puerto 7 tírame corriente, y está conectado en el 3. Eso no es culpa del circuito, eso no es culpa, o sea, es culpa del circuito, eso no es culpa del código, porque el código está haciendo la pega. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Dicho eso, y teniendo claro que aquí tenemos tres variables, una que guarda números, otra que puede guardar letras y otra que puede guardar estados verdaderos o falsos, pasamos acá. Lo mismo de siempre, siempre que tenemos una luz de cualquier tipo tenemos que decirle, oye, el modo del pin número LED, en este caso número 8, va a ser una salida, es decir, esto de aquí es una salida. Luego tenemos que iniciar, esto es para iniciar la consola. Si se dan cuenta, antes no trabajamos con consola y esto no existía. La consola es este monitor, que nos permite a nosotros ingresar texto, básicamente. Y luego esto de acá, un serial.println, el print les tiene que sonar. El print a nosotros nos permite imprimir información, nada más que eso. Entonces, en Arduino se llama serial.println. Y esto imprime una línea de texto, ¿ya? En otro lenguaje de programación se llama print, en otro lenguaje de programación se llama system.out.println. Va a depender del lenguaje de programación. Y también está cubierto acá que si queremos hacer lectura, está explicitado acá cómo tenemos que hacerlo, cómo se imprime, cómo es todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, eso igual está acá para que lo lean con más calma. Y aquí está el explicado de por qué trabajamos con caracteres. Esto de acá no es nada más que un print, pero escrito en Arduino, ¿ya? Esto tengan la mano, copienlo por ahí, en algún Word donde tengan su apunte, para después cuando tengan que hacer un print traspasado de un RG, es decir, pescar un RG y tengan un print, ustedes pescan esto, lo copian, lo pegan y meten el texto adentro. Este texto de acá puede cambiar, si se dan cuenta, aquí en el texto de ejemplo habían unos signos de menor y mayor para que se viera más bonito, pero yo se los quité porque me dio pereza. Es irrelevante porque mi información se entrega igual. Lo importante es que esté esta estructura serial.println, esté en los paréntesis, y dentro del paréntesis haya una variable, vamos a imprimir variables, de hecho, vamos a ver, vamos a imprimir LED, y lo voy a imprimir ahí, 8, porque recuerden que el LED tiene 8, o podemos imprimir texto entre comillas, muy importante, doble comilla. Recuerden que yo le insistí harto en el RG, el texto va entre comillas por esto. El texto va entre comillas porque en los lenguajes de programación formales se tiene que ir entre comillas para poder imprimir. Dicho eso, pasamos al loop. El loop es la estructura que se repite. Y bueno, esto de acá no se lo aprendan y no quiero que lo toquen. Esto, cuando nosotros tengamos que hacer lecturas de consola, se copia y se pega. Porque tiene sus razones de ser, pero no es atingente al curso. Esto es algo que se copia y se pega. Pero les hice escribirlo porque quiero que suelten la mano con el código. Y ahora pasamos a lo importante. Si se dan cuenta, bueno, lo voy a explicar rápidamente, el if no lo voy a explicar, pero en base a una condición, es decir, si algo está activado, hace lectura de texto. Lee el texto, lo guarda en carácter recibido, es decir, guarda lo que nosotros le entregamos, lo guarda aquí, guarda la letra en cuestión, y luego dice, oye, hay nuevos datos, nueva data, new data en verdadero. Y como hay nuevos datos, y new data es verdadero, tiene que comprobar, oye, entró una letra. Ya, pero ¿me sirve? Tengo que verla. Y se va y dice, la letra que entró es una C. Sí, sí, una C. Ah, ya, perfecto. Entonces, si la letra es una C, enciende la luz, espera 3 segundos y dice, ya ocupé el dato, ahora lo borro. Entonces, le pone que no existen nuevos datos, new data es falso. Y luego apaga la luz abajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ¿qué pasa si yo no tengo este new data? O ¿qué pasa si es que tengo una condición contra como true igual? Es decir, que esto siempre se va a cumplir. Esto se va a encender, ¿cierto? Y me va a pedir la letra. Si yo le meto una S, le meto una D, no va a pasar nada. Si yo le meto una C, mis manos están acá. Si se dan cuenta, la luz no se está apagando. Bueno, se está apagando, pero ustedes no lo ven porque
es demasiado rápido para los humanos. Vamos a poner un poquitito de delay para que podamos entender el ejemplo. Si es que yo no le pongo la condición de comprobar si es que hay datos nuevos, una vez que ingrese la C va a bastar para que esto se repita infinitamente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es saltar. Imagínense que esto no está, porque esta condición siempre va a ser verdadero. Si verdadero igual verdadero es un verdadero. Lógica así. Entonces está diciendo, ¿el carácter recibido es una C? Sí, es una C. Ay, entonces tengo que encender. Se da la vuelta. Sí, recuerden, esto no está. ¿El carácter recibido es una C? No ha cambiado. Sí, sigue siendo una C. Ah, tengo que encender de nuevo. Y puede que el usuario no quisiera encender 70 veces, porque esta luz ya no se apaga nada, a menos de que yo le ingrese otra letra. Y ahí pasan los 3 segundos, y ahí se apaga y no se enciende más, hasta que yo le ingreso otra C de nuevo, y se enciende infinitamente. Entonces, súper importante que esta condición esté. De nuevo, esto no quiero que se lo aprendan de memoria el código, pero sí la lógica que hay detrás. Porque este código pueden copiarlo y pegarlo en todas las pruebas, talleres que tengan aquí en adelante y no va a haber problema. Al menos esta parte, lo de adentro puede variar. Dime, María José. ¿Por qué se coloca dos veces el igual? No, Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Se coloca dos veces porque, como podemos ver acá, aquí se ocupa el signo igual para asignar, para decir que LED va a tener el valor 8. ¿Ya? ¿Esto de acá se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No? sí, sí. Ya. Entonces, esto de acá se ocupa para decirle, oye, LED va a tener el valor 8. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo dejo así? Si yo lo dejo con un igual. Significa que estoy diciendo que receive char va a tener una C, que new data va a tener un true. Le estoy asignando un valor. Entonces, un signo es igual es para asignar, es decir, para guardar un dato dentro de una variable, un dato dentro de una variable, y dos signos igual va a ser para comparar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Un igual es para asignar, dos iguales para comparar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Me entienden todos? ¿Seguros? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Habitación porque quedó como muy gigante. Aquí hay una asignación. Estoy guardando dentro de esta variable el dato true, mientras que acá estoy comprobando, oye, el dato es igual, bien, si no lo corro, es igual a true. Esa es la diferencia. New data, guárdame esto. New data, ¿eres esto? Esa es la diferencia. Y está igual, creo que acá definido. Efectivamente, debería estar acá. Operaciones lógicas, lógica y condicionales. El mayor se escribe así, el menor así, el mayor igual, menor igual, el i, el o para condiciones compuestas, y todo ese tipo de cosas. Están acá para que le echen una leída de nuevo con más calma. Entonces, esa es la respuesta. Y bueno, como vimos, el código funciona. Si yo le quito la condición de comprobar si es que hay nuevos datos, esto funciona infinitamente con una letra, lo cual no está correcto, pero puede ocurrir. ¿Dudas con esto? Hasta aquí. Bueno, partamos desde la base que yo asumo que tienen muchas dudas porque es contenido nuevo, es un lenguaje nuevo, entonces su cabeza puede que esté implosionando en estos momentos. Es normal. Siempre que uno se enfrenta a la programación por primera vez o lenguaje de programación nuevo, cuesta. ¿Cómo se soluciona esto? Con práctica, con ejercicios. Entonces, hay dudas que ni siquiera van a poder expresar cómo son sus dudas, y es normal, y las van a solucionar en base a práctica, ¿ya? ¿Y qué práctica van a tener? Muy buena pregunta. Vamos a habilitar, como siempre, como no puede faltar, una querida tarea, que los odio, no mentira, pero que quiero, porque necesito que ejerciten, porque si no después se nota mucho cuando no ejercitan el código. ¿Y qué van a hacer? Dentro de la guía de Arduino básico, si ustedes se van al fondo, hay un lindo enunciado que dice, implementar dos luces LED, es decir, crear dos de estas, dos circuititos, no significa que me, ojo con esto, porque esto ocurre, no significa que me arrastren otra placa y que tengan otra LED, no, significa que aquí mismo, en esta misma cosa, ustedes pueden meter otra LED, meter otra resistencia y hacer las conexiones por otro cable, ¿ya? Aquí hay otros dos puertos de tierra, por si acaso, para que hagan las conexiones. Entonces, el objetivo es que logren crear otro circuito similar
y que las dos luces se enciendan con un carácter y la otra con otro distinto. Es decir, que ustedes puedan armar algo que diga, sí, bueno, en este caso es un if, pero sí, es una C, se enciende la luz roja. Sí, es una D, se enciende la luz verde. Eso debe de ser. Y obviamente de ingresarse otro carácter que no sea los dos elegidos, el programa no debe cumplir ninguna función. Es decir, básicamente lo que tenemos acá. Si es C, se enciende, y si no, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, eso es algo a tener presente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo le cambian de color a las luces? En el momento en que seleccionan una luz, se pueden ir acá. No, ¿por qué no me deja? Voy a tener que arrastrar la de acá. Bueno, antes se podía simplemente seleccionar acá, pero por alguna razón ahora no me deja. Y vamos a tener que crear otra LED. Y en el momento en que crear la LED, le aparece acá el color que quiera. Amarillo, verde, naranja, azul, blanco. ¿Ya? Entonces ahí le cambian el color a la LED para que ustedes mismos se puedan entender, no por otra razón. Consultas, antes de cerrar, porque con esto ya dejándoles la tarea lista, estamos terminando por ahí. Bueno, el jueves van a trabajar RG con Joaquín. Aquí está el Discord donde le dije que para el jueves hacer guía 1 de Arduino en RG y hacer RG de desafío. RG de desafío en RG. Bien. Súper bien en la comunicación. Eso, consultas, comentarios, garabatos, no sé, lo que ustedes tengan que decirme.